muy cerca. Incluso tuve el privilegio de que él me acompañase a Israel, una de tantas ocasiones que Dios me ha permitido ir, y establecimos una relación muy estrecha por muchos años. Tuve el privilegio de estar al frente de la Iglesia Cristiana Independiente Pentecostés del 2005 al 2013. Actualmente soy el secretario general y director de la editorial, la organización que se dedica a imprimir los materiales que la Iglesia Cristiana usa, tanto en la escuela dominical como en la escuela bíblica de vacaciones. Y por 40 años he sido pastor. Hoy, el día de mañana me celebra la iglesia 40 años de ministerio ininterrumpido. Así que es un hermoso privilegio estar con ustedes y compartir un tema tan particular. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, su capítulo 1. Me encanta esta porción escritural, por supuesto. Es la última carta que Pablo escribió, probablemente en febrero del año 67. Está preso y pronto va a ser, en este caso, decapitado a las afueras de la ciudad de Roma, y está extendiendo la estafeta del evangelio a quien él consideraba hijo espiritual, y que después de su muerte toma el liderazgo de la iglesia cristiana. Juan se centró en la iglesia de Éfeso hasta su exilio en el año 86, y fue Timoteo el que se encargó de expander el evangelio más allá de lo que Pablo había hecho. Fue impresionante particularmente entender al apóstol Pablo, que habría nacido en el año 5 después de Cristo. Se convirtió en el año 38, cuando él tenía 33 años de vida, lo que él mismo nos confiesa en Gálatas, que va a saludar a los hermanos de Jerusalén, y por el testimonio que tenía no lo aceptaron, y decide irse a Arabia Saudita por 3 años. Regresa de Arabia y va a saludar una vez más a los hermanos, y tiene el privilegio de saludar a Bernabé. Tampoco lo reciben porque todavía está fresco su testimonio, y se va a lo que habría sido su casa natal, donde la tradición dice que hubo una iglesia muy prominente en los días del apóstol Pablo. Y corría el año 48, cuando Pablo tenía 10 años de convertido, que se dio el avivamiento de Antioquía, que relata el libro de los Hechos en su capítulo 11, y Bernabé es enviado por la iglesia de Jerusalén a ser testigo de lo que está sucediendo. Él contempla la magnífica obra que el Espíritu está haciendo y decide ir a Tarso. Miren, vayan allá, Hechos 11:25, sí, yo sé que lo conocen, y ahorita regresamos a Timoteo. Hechos 11, en el versículo 25, les reitero, debió de estar corriendo ya el año 48. Les leo a partir del versículo 19, Hechos 11, versículo 19. Dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía.
y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esta es la experiencia del apóstol Pablo cuando le dan la primera oportunidad de servir. Fue Bernabé y se la da en Antioquía. En el periodo que Pablo debió de haber estado en Arabia, recibió la revelación que Dios tenía especial para él. Saben que el apóstol Pedro sentó las bases del cristianismo en su mensaje del libro de los Hechos 2, pero Pablo desarrolló la teología de una manera particular y las riquezas de la gracia las conocemos gracias a este hombre de Dios tan especial. En el año 49, después de estar un año en Antioquía, va o hace su primer viaje misionero. De los 3 que tuvo y que iniciaron en el año 49, terminaron en el año 56. Durante esos propiamente 6 años, el apóstol alcanzó lo que habría sido el mundo entonces conocido. Y fue cuando empezó a tener grandes problemas hasta el año 62, cuando el libro de los Hechos registra su último periodo de prisión en Roma. Y hasta ese tiempo, Pablo habría alcanzado al 60% de la población del Imperio Romano. Si hacen cuenta, se van a impresionar. El Imperio Romano en aquel tiempo tenía 300 millones de habitantes, y si Pablo alcanzó al 60%, estamos hablando que entonces 180 millones fueron alcanzados por Pablo, y toda la obra que éste hizo, por supuesto, contando con los impresionantes colaboradores que tuvo, 2 en particular, por supuesto, Timoteo y Tito, a quienes les dirige estas que son sus últimas cartas. Pablo debió de haberlas escrito posteriormente al año 63. El libro de los Hechos ya nos relata la experiencia de estas cartas. Hechos se queda hasta el año 62, pero el hecho de poner tanto énfasis el apóstol en el ministerio, en el servicio, en el pastorado, es porque tenía sobre sus hombros la responsabilidad de toda esa gente a la que él había ganado. De allí que cuando dirige, por supuesto, su primera carta a Timoteo, debió de haber sido en el año 63, y después la carta a Tito en el año 65, y la última en el año 67, la segunda a Timoteo. Pablo estaba pensando en cómo alcanzar al mundo que le faltaba, es la idea que le da a Tito, y establece estos hermosos principios que lamentablemente la iglesia de nuestros días ha olvidado. Vamos entonces a la segunda carta a Timoteo, a su capítulo 1. ¿Ya están allá? Sí, dice, no lo voy a leer todo, por supuesto, ya estamos sobre el tiempo, pero me gusta mucho el versículo 9, ¿sí? Segunda Timoteo, para hacer un contexto general, desde el versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participe en las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Voy hasta el 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén. Es una porción hermosa, una porción escritural impresionante, y creo que la compartimos desde esa perspectiva. Inclinen brevemente su rostro. Padre amado, en esta tarde, gracias por este tiempo. Sé que mis hermanos han estado en tu presencia todo este día, y te agradezco por las bendiciones que a través de tus siervos han recibido, Señor, en este último tramo. Anhelo que es tu gracia sí sea la que nos revista, y sea tu presencia, Dios, la que se deje sentir, haciendo cumplir el propósito para el cual nos has enviado, Dios. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Creo que uno de los aspectos que hoy más tenemos que cuidar, y se los digo por experiencia propia, es el entender que el siervo del Señor
debe de tener una relación genuina con Dios, que es, como reitero, una de las grandes necesidades, y que el versículo 9 especifica desde 3 perspectivas. Primero, el siervo del Señor en estos días tiene que estar cierto de su propia salvación, seguro de que genuinamente ha aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador. Y esto debo de enfatizarlo porque en las circunstancias culturales que estamos viviendo, después de los movimientos sociales del año 60, donde diluyeron la cultura cristiana y de alguna manera produjeron 2 crisis muy importantes, la denominada crisis de la doctrina y posteriormente la crisis de la adoración. Hoy muchos creemos que venir a la iglesia nos hace cristianos y pensamos que el cristianismo es una excursión por las bancas del templo cada 8 días, y no es así. El conflicto es que al diluirse esta cultura, hoy nos conformamos con cualquier circunstancia, y ya hay una verdadera necesidad de que los servidores del Señor tengan una relación personal con Jesús que los lleve a tener la certeza de que su nombre está escrito en el libro de los cielos. ¿Sí? El nuevo nacimiento es una experiencia tan especial que no debe pasar desapercibida para nadie, porque como consecuencia inmediata de la salvación, dentro de un proceso que tiene 17 etapas, algunas de ellas inmediatas, otras de ellas, como he mencionado, es un proceso, se debe dejar sentir la presencia genuina del Señor. Una de las primeras obras que se producen es el concepto de la regeneración. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En esas circunstancias se produce un cambio de pensamiento y de corazón. Lo que habría sido el compromiso de Dios con David para hablar de un nuevo pacto, y que se hace genuino para nosotros como iglesia a través de la presencia del Espíritu Santo. Cuando nosotros genuinamente hemos reconocido al Señor Jesús como nuestro Salvador, el cambio debe notarse, porque una de las obras inmediatas es que la presencia del Espíritu Santo viene a nuestra propia vida. Miren, se los muestro. Vayan rápidamente, bueno, antes de llegar allá, estén conmigo en San Juan 16:8. El Espíritu Santo inicia la obra trabajando en el inconverso, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado. La obra inmediata que produce la apertura hacia la salvación es el contexto del acto de contrición que el Espíritu Santo obra en el ser humano. Lo lleva a reconocer que es pecador y que su pecado lo aleja totalmente de Dios. Cuando el hombre reconoce que es pecador y que tiene necesidad de Dios, entonces el hombre está facultado para poder reconocer al Señor, arrepintiéndose de sus pecados y aceptándolo como su único y suficiente Salvador. La salvación no es esa obra actual donde cuántos quieren aceptar al Señor y vamos a hacer la oración del pecador y allí queda todo el acto de conversión, y un 96% de los miembros de la iglesia no se acuerdan cuándo fue que tomaron esa decisión personal. Algunos dicen, es que yo ya nací en el cristianismo. No, no es haber nacido en el cristianismo. Es que yo vengo a la iglesia desde hace 10 años o yo me bauticé hace 20 años. No, es el momento en que yo reconocí a Jesús como el Salvador y entré a un compromiso de pacto con Él. Es cuando yo confesé mis pecados y le dije, Señor, sé que tú eres el Salvador del mundo. En ese momento el Espíritu Santo vino a morar en mi propia vida, me santificó, que fue la obra del Espíritu Santo en el ladrón de la cruz que se salvó y estuvo o recibió la promesa de Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. Miren, vayan a Romanos 8. Romanos 8, es impresionante también este pasaje. Dice el texto sagrado, el versículo 9, y es la parte final para hacer más rápido el asunto. Romanos 8:9. Ya lo tienen, ¿verdad?
Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Sí? Entonces la presencia del Espíritu Santo es la que hace que nuestro nombre se escriba en el libro de la vida. Es el Espíritu Santo el que organiza la fiesta del pecador en el cielo. Y esa experiencia debe ser genuina porque la obra del Espíritu Santo de alguna manera sintetiza lo que debe de ser la vida cristiana, que de alguna manera manejamos bajo dos conceptos. El verdadero cristiano afecta el testimonio personal. Se deja sentir la regeneración en una nueva persona, les he dicho, con un cambio de mentalidad, con un cambio de sentimientos, pero también en el concepto del servicio. Porque el Espíritu Santo, recordarán ustedes que Gálatas dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, que son las virtudes del Espíritu que modelan el carácter del cristiano. Y cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas, entonces podemos reflejar la presencia en nosotros. Si yo les preguntara ahorita al estilo de la solicitud de un empleo, ¿y tú qué eres? Me van a decir, soy cristiano. Y si les vuelvo a preguntar, ¿y por qué eres cristiano? Me van a decir, porque creo en Jesús. Y ese es el concepto general, pero la realidad, Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. Que no es necesario, o sea, no es suficiente el creer, no es suficiente el creer, porque el mismo Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Se debe de expresar la presencia de, si genuinamente hemos creído en el Señor, se debe de expresar su presencia en un cambio profundo en nuestra propia vida. Lo que hemos leído de Hechos 11, a los primeros discípulos se les identificó como cristianos, ¿sí? Porque intentaban ser como Jesús. Eso es ser cristiano, ¿sí? Porque soy como Cristo. No en la justificación de las iglesias presentes de que, ay, no te fijes en mí, fíjate en Cristo, porque no hay bueno ni aun uno. Pablo tuvo la autoridad de decir, ¿sí? Sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y si queremos que el mundo sepa que Jesús existe, lo tienen que ver en nosotros, en nadie más. Y eso es el testimonio que tenemos que dar a través de permitir que el Espíritu Santo modele nuestro carácter. Y eso va a traer paz con nosotros mismos a través del amor, gozo y la paz. Se acaban las maldiciones generacionales, las amarguras, el estrés, la depresión, todo, porque la presencia del Espíritu Santo viene a darnos una vida plena en comunión con el Señor. Se acaban los problemas sociales porque la benignidad, la bondad nos hace tener paz en relación con nuestros semejantes y aún con Dios. La mansedumbre, la fe, la templanza es lo que nos hace entender cuál es la voluntad de Dios, y esa voluntad se transfiere de una forma práctica en una confianza plena y en una obediencia total. La verdadera fe implica creer, confiar y obedecer. Creer, confiar y obedecer. Fue la experiencia de Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela. Le creyó a Dios, confió en Dios y obedeció a Dios. Y cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas, el siervo de Dios va a expresar en su propio testimonio su gracia. Pero no queda allí. Leemos, ¿sí?, que de acuerdo a Efesios 4, y vayan allá, es un pasaje muy profundo, pero es muy importante, no lo vamos a analizar, solamente la parte que nos compete. Efesios en su capítulo 4, les digo, la profundidad es muy grande. Versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Uno de los aspectos de la presencia del Espíritu Santo en el siervo del Señor es no solamente que modela su carácter, pero que también lo capacita para el servicio.
lo capacita para el servicio y de acuerdo a Pablo, no por sus obras, es decir, no por la capacidad, sino por el propósito del Señor. Y con el propósito de esa capacitación, entonces el Espíritu Santo nos habla cuando menos de 3 listas de dones. La primera que está en Romanos 12, que se consideran dones de servicio y que nos capacitan para lograr la unidad en la iglesia. Dice el mismo Pablo aquí en Efesios 4, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Sí? Allí está el servicio, pero en Corintios 12 se hablan de los dones espirituales y esos dones espirituales son para el ejercicio del ministerio o llamado que Dios nos hizo. Entonces cada uno de los servidores debe estar convencido de su propia salvación, pero también del llamado que Dios le dio para tener la certeza de qué dones o en qué medida el Señor lo ha capacitado. Y de la misma manera que di un número hace unos minutos, el 94% de los miembros de la iglesia no saben ni siquiera qué dones tienen, ni siquiera eso. Les he dicho que por años dirigía ICIPAR y teníamos juntas recurrentes y me gustaba mucho hacer estadísticas con ellos y algunas veces les decía, a ver, en esta tarjetita pónganme su nombre y en la parte de atrás díganme qué dones tienen. Estoy hablando de pastores, ¿sí? Santo cielo, había quien me decía, yo tengo el don de cocinar. Dios bendito, ni siquiera la Biblia he leído. Yo tengo el don de cantar, ¿sí? Estoy hablando de pastores de 20, 30 años de servicio. Y si está aquí de alguno de ellos no me dejará mentir porque sí fue testigo de ese acto. ¿Sí? Porque ni siquiera los pastores tienen la certidumbre de qué dones tienen. Y por eso la iglesia está sufriendo. ¿Sí? Si no sabemos que somos llamados, si no conocemos cuál es el propósito del Señor, entonces el ministerio va a ser rutinario. ¿Sí? Y no va a llenar las medidas que Dios ha establecido. Porque cuando se hablan de los requisitos para los servidores, ¿sí?, la estatura es muy alta, no es cuestión de juego. Cuando Pablo está delegando esa responsabilidad en Tito, les he dicho que escribió primero la primera carta de Pablo a Timoteo y en el capítulo 3, Pablo menciona 15 virtudes que habrían de tener los servidores de una manera particular. Pero ya cuando le escribe a Tito, Pablo desglosa esas virtudes en, vamos a decir, círculos o esferas en donde el siervo de Dios tiene que moverse. Y de alguna manera se complementa Timoteo con Tito. Y si vamos allá, estén conmigo en Tito, en su capítulo 1, versículo 6, que es la porción central. Estas cartas les he dicho cuándo las escribió Pablo. Esta debió de haber sido escrita en el año 65. En el versículo 6 dice, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Por supuesto, en el versículo 5 se establecen los principios espirituales a los que les he llamado, la salvación, la capacitación y el propósito. La salvación, la capacitación que es por obra del Espíritu Santo, no es por cuestiones personales, es el propósito que el Señor ya estableció y que nosotros tenemos que saber definir para cumplirlo. Pero entonces ahora vienen lo que podríamos llamar los requisitos morales en el matrimonio. Y no es cosa fácil, ¿sí? No es cosa fácil. Porque incluso hermanos, para ser un buen esposo cristiano tenemos que ser cristianos. ¿Sí? Para ser un buen esposo tenemos que ser cristianos, cosa que también adolecemos en nuestros días como iglesia. ¿Sí? Les digo, vivo entre pastores, toda la semana, esta semana estuve en 3 reuniones pastorales y recibo muchos, pero muchos mensajes
de situaciones difíciles y es doloroso. Miren, suelo platicar una experiencia que me marcó. Tenía yo 15 días de haber recibido la dirección de la asociación. Me dieron para habitar las oficinas nacionales, ahí hay casa pastoral, y a los 15 días, a las 5 de la mañana, alguien me tocó a la puerta. Yo salí y encontré a uno de los pastores muy andrajoso, le dije, ¿qué pasó, hermano? Y él inmediatamente se arrojó a mis brazos y empezó a llorar y me dijo, ay, pastor Pedro, me acabo de pelear con mi esposa. ¿Sí? Yo soy feminista de corazón por el amor de mi madre, así que yo antes de pensar en él le dije, ¿y su esposa cómo está? Y él me dijo, no sé, la tiré al suelo y la pateé y me eché a correr. Oh, Dios santo. Sí. Esa fue mi primera impresión que me marcó para entender que casi 2 veces por mes iba yo a tener llamados de esposas de pastor. Pastor, mi esposo es violento. Lo voy a dejar. Porque los varones, por la cultura mexicana, creemos que somos machos y que la mujer no vale nada. Que solo sirve para trapear, barrer, cocinar, planchar, ¿sí? Porque no tiene ningún otro valor. Y con esa idea de que la mujer tiene que callar en la congregación, entonces los pastores cuando la mujer quiere opinar, le decimos, tú cállate, ¿tú qué sabes? Vete a lavar tus trastes. ¿Sí? El menosprecio total. ¿Sí? Cuando la mujer es coheredera de la gracia. Cuando desde el momento de la propia creación en Génesis 1:26, varón y hembra los crió y los bendijo. ¿Sí? Coherederos de la gracia. Sin entender, amados varones, que somos la imagen de Dios en el hogar. Y que si hay un ejemplo a seguir, por supuesto. Pablo, cuando le escribe a los hermanos de Éfeso, establece los principios del matrimonio, descansando el ejemplo del Señor Jesús. Versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Y en el 23 es muy contundente, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Lo que debe de entenderse, hermanos, es que somos líderes en el hogar, somos responsables de nuestro matrimonio, somos quienes habremos de darle cuentas a Dios por ese particular. No en balde todo el Antiguo Testamento descansa en la responsabilidad que los servidores tienen y nos da ejemplos terribles. Brevemente, no se menciona a las mujeres, pero sí a los varones. Primer libro de Samuel 2, vayan allá. No se preocupen de tanto predicar, ya no tengo las cuerdas vocales y de momento me toca el aire y me afecta. Bueno, son una recubierta que según dicen los doctores yo ya me la acabé. La promesa del doctor es que voy a terminar predicando como José José terminó cantando. Sí, porque ese era el problema de José José y me lo pusieron de ejemplo. Dice, vas para allá. Así que no te extrañes cuando estés predicando como él cantaba. Dije, bueno, si cantaba así, entonces sí. No, el aire no afecta. ¿Sí? Ya están allá. ¿Sí? Es bien sencillo, ¿verdad? Los hijos de Eli, ¿qué dice? Es primer libro de Samuel capítulo 2, versículo 12 o 18, 12, versículo 12, sí, perdón, una confusión. Los hijos de Eli eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová. El varón es líder y de allí que entonces Pablo dice que los hijos deben de aprender a estar sujetos, ¿sí? Cuando le escribe a Timoteo, el que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el marido sea sobrio, prudente, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción. Si el esposo no sabe ser líder como ejemplo y no entiende la responsabilidad que tiene delante de Dios, de que la salvación de su hogar depende de él, no se va a preocupar por sus hijos. Y cuánto dolor nos dan los hijos de pastor. Que hace muchos años se decía hijo de pastor, lo peor. Y los habían etiquetado como consecuencia de que se había malentendido el pastorado. Los pastores, cuando llegábamos a la iglesia, decíamos cualquier cosa, pero nosotros nos debemos a la iglesia, ¿sí? Y no importa si pierdo mi hogar. No es así. ¿Sí? Si no tenemos hogar, no podemos tener ministerio. Queremos servirle al Señor, debemos de tener matrimonio. Y el varón, y no solamente porque es líder,
En el mismo versículo 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces el varón es líder, pero también es sacerdote. Y en ambos casos es responsable de que en su hogar se viva en comunión con Dios, que la gracia del Señor descanse sobre la vida de su esposa, sobre la vida de sus hijos. Para ello existe el altar familiar. Y nosotros hemos obviado el altar familiar desde hace muchos años. David, cuando era anciano, y recordarán la experiencia según primer libro de Reyes capítulo 1, ya no se puede cuidar, contratan a una doncella. En el versículo 6 dice que Adonías, hijo de Agit, se rebeló contra David diciendo, yo reinaré. ¿Sí? Adonías era uno de los hijos mayores de David. David tuvo 20 hijos y una hija, sin contar los hijos de las concubinas, según relata Esdras. ¿Sí? Y el hecho de que no tuvo atención o cuidado de él, lo llevó a vivir el más rotundo fracaso. Un extraordinario rey, pero un fracaso de padre. Y cuando está en esa última etapa de su vida, puede considerar todo lo que vivió. Y es cuando escribe el Salmo 127 que le va a delegar a Salomón. Y es cuando le dice, hijo mío, si Jehová no edifica la ciudad, en vano. Bueno, desde el principio, ¿verdad? Sí. ¿Cómo dice el Salmo 121? Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os vayáis de madrugada, etcétera. Esa experiencia es por el fracaso que tuvo como padre, porque descuidó la vida de sus hijos. En todos los sentidos. ¿Sí? Y ahorita vamos a rezar al primer libro de Reyes 6. Vayan por favor a Levítico 10, 11, ¿sí? Levítico 10, versículo 1, ¿sí? Y 2. Y conocen la historia. Los hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño que Dios nunca les mandó. Cuando el tío Moisés se entera de lo que había sucedido, va y platica con Aarón y le dice en el versículo 3, esto es lo que Jehová nos dijo. ¿Sí? Y las consecuencias del versículo 3 es Aarón cayó. ¿Sí? Aarón como padre, siendo sacerdote y teniendo que heredar el sacerdocio a sus hijos, descuidó la comunión de sus hijos con Dios. No les interesó, o sea, no le interesó a Aarón que sus hijos usaran todo el día el celular. Ya están grandes. Pues mientras los hijos vivan en el techo de los padres, aunque tengan 50 años, se tienen que sujetar. Y si no, para eso está la puerta. Sí, somos líderes. Y de ello depende nuestro servicio al Señor. Van a pensar, este no es padre. Sí, soy su padre, tengo 2 hijas y tengo un hijo. ¿Sí? Y cuando de los que más, la de en medio me costó mucho trabajo, ¿sí? Hubo un día que se quería poner minifalda, le dije, hija, no se puede. Si la quieres usar, tienes que irte de la casa. Pues me voy, pues vete, hija, ten para el pasaje. ¿Sí? No alcanzó a llegar ni a la puerta. No, papá. Bueno, entonces sujétese. Hoy le está sirviendo al Señor en Austin, Texas, y es un orgullo. ¿Sí? Pero si el padre no ejerce su autoridad, que es un servicio para los hijos, se van a perder. Vemos el caso del mismo Samuel, también era un hermoso juez, bien prominente, pero vayan al 8, primer libro de Samuel capítulo 8. Samuel era ya anciano y puso a sus hijos por jueces en Berseba y se corrompieron, pervirtieron el derecho. Y fue la razón del por qué el pueblo de Israel rechazó a Dios. Y cuando Samuel va a llorar al Señor, Dios le dice, no llores, no te están desechando a ti, me están desechando a mí. El valor del testimonio de los hijos del líder es impresionante. No solamente tenemos que velar porque nuestros hijos amen a Dios, sino porque nuestros hijos den testimonio en el mundo. Para ello el líder necesita ser íntegro. Nada de andar manejando sin licencia, porque luego nos detiene la autoridad y le damos la mordida y vienen los hijos atrás y aprenden a vivir en la corrupción completa que estamos teniendo.
Y si somos corruptos, no somos cristianos. Si tienen el diablito en la casa, ni siquiera pregunten, no son cristianos. Sí, porque el cristiano es íntegro. Ahora, la experiencia de David es muy grande. Vayan al primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 6, cuando les he relatado la historia de Adonías, ¿sí? Allí mismo se explica por qué razón Adonías se rebela ante su padre, sin contar la experiencia amarga que David tiene que vivir cuando Absalón se rebela contra él y tiene que subir la cuesta del Calvario llorando a medianoche. Absalón está mancillando su lecho y él descalzo con la cabeza cubierta y con el pueblo que lo sigue atrás porque su hijo está mancillando el palacio. Y dice el versículo 6, noten esto, ¿sí? Porque se rebeló desde el 5, que ya se los mencioné, pero se los vuelvo a mencionar. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días, desprometí desde el 5. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? ¿Ya lo notaron? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Padres consecuentes, hijos consentidos, ¿sí? Que es muy común en nuestros días y que se constituyen una vergüenza para el ministerio, para el servidor. El mismo apóstol Pablo, regresamos a Efesios 5 y me voy rápido, el versículo 29. Efesios 5, 29, no nada más es líder, no nada más es sacerdote, y por supuesto hay 6 virtudes más, pero por tiempo no se las doy. Pero en el versículo 29 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, antes bien la cuida y la sustenta como Cristo a su iglesia. El servidor está para cuidar a su esposa, no para lastimarla, no para agredirla, no para ofenderla. Ese odio encubierto, gordita, pásame de comer, es odio, no es amor, es una ofensa, es una agresión emocional. ¿Sí? Chaparra, negra, prieta, greñuda, ¿sí? ¿Sí? Eso no es amor. Aún ese, ay, mi osito, no le está diciendo que es un animal. Se oye risible, pero las mujeres que lo viven saben la herida que esto produce. ¿Saben lo que la lastima a quien debiera de amarla y respetarla? Dirigiéndose de esa manera hacia ella. Es agresión emocional. Y es hasta un delito. Porque el marido no está para eso. Está para cuidarla, para protegerla. Y la esposa debe sentirse segura al lado del esposo, sin miedo. Porque esa seguridad es la que nos da Cristo a la iglesia. Y el líder que quiere ser líder, el servidor que quiere ser el servidor, tiene que aprender a amar a su esposa, a cuidar a su esposa. Pero también dice, y la sustenta. Porque no solamente es protector, también es proveedor. La cuida y la sustenta como Cristo a su iglesia. Y recordarán que el apóstol Pablo dice que el que no sabe cuidar o que el que no sabe proveer para los de su propia casa es peor que un incrédulo. ¿Sí? Y los líderes tienen que ser responsables de esa particularidad. Cuando los hijos contemplan que papá es líder, sacerdote, protector, proveedor, entonces los hijos van fácilmente a creer que Dios existe y no tendremos ningún problema para llevarlos al conocimiento del Señor. Y de la misma experiencia que a nuestros hijos, aquellos que están a nuestro cuidado. Es importante el valor de nuestro testimonio, y el cristianismo no se mide por lo que hacemos en la iglesia, sino por la forma que vivimos en casa. Porque aquí en la iglesia podemos impresionar y aparentar que somos cristianos, pero la verdad la conoce nuestra esposa y nuestros hijos. Ellos saben si genuinamente somos cristianos o no somos cristianos. Por eso Pablo exige como requisito para el servidor dar testimonio en su propia casa.
Cuando Pablo escribe las 4 cartas llamadas desde la prisión, Filipenses, Efesios, Colosenses y la propia de Filemón, establece una estructura impresionante donde habla del genuino cristianismo. Miren, vayan rápido a Colosenses. Estas cartas las escribe desde su primer prisión en Roma y nos habla de ese verdadero cristianismo. En el versículo, desde el versículo 14, ¿qué les digo? Estoy en el capítulo 3 de Colosenses, donde por supuesto ustedes conocen el contexto. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, etcétera. Y luego nos habla de ser buenos cristianos, dice en el versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, entrañable misericordia, benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a nosotros y perdonando unos a otros si alguno tuviere. Eso es en la iglesia, ¿sí? En la iglesia, ser buen cristiano implica amar a los hermanos, tener paciencia con los hermanos, perdonar a los hermanos, entendiendo que somos miembros del propio o del mismo cuerpo. Por eso hablaba de Efesios, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí. Se expresa un verdadero cristianismo cuando sabe, amar, perdonar y tener paciencia con los hermanos. Pero después en el versículo 18 habla a las casadas. Casadas están sujetas a vuestros propios maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ella. Pedro posteriormente va a traducirlo, porque mucho de lo que Pedro escribe es traducción de lo que ha leído del apóstol Pablo, y dice que el marido debe tratar a la esposa como vaso más frágil. Y exactamente establece que es coheredera de la gracia. Y luego dice en el versículo 21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Sí? La salvación de los hijos no depende de la iglesia, depende del testimonio de los padres. Y si los hijos no ven que los padres viven el cristianismo en casa, no van a creer en el Señor. Y por eso hay tanta deserción de jóvenes en nuestra iglesia, por el mal testimonio de los esposos. No oran juntos, no leen la Biblia juntos, todo es pleito, todo es grito, todo es una contienda de una competencia a ver quién manda. Esa actitud hoy de las mujeres empoderadas que no quieren entender que el varón es líder del hogar. Estamos hablando de líderes, pero también la mujer en su reconocimiento de liderazgo sabe ubicarse. Mi hija es pastora, ¿sí? Y yo le tengo que decir, hija, en la iglesia mandarás tú, pero en la casa es tu esposo. Y si él no te da permiso, no vas, ¿sí? Porque tienes que darle el lugar que le corresponde. Y muchas veces no queremos entender eso. Pero un líder tiene que aprender a ubicarse en el rol que Dios estableció para el hombre o para la mujer, no en un acto de competencia, porque jamás podremos el hombre y la mujer competir el uno con el otro. Si siempre hablamos quién es mejor, la mujer es mejor que los hombres. ¿Sí? Pero también el hombre es mejor que la mujer, cada uno en su rol. El hombre jamás podrá educar a los hijos como lo educa la mujer. Ni la mujer podrá trabajar como el hombre lo hace, aunque quiera. Porque Dios por eso dejó bien definidos los roles. La responsabilidad o el testimonio que el líder tiene que aprender a dar en su hogar es vital para el servicio al Señor. ¿Sí? Si no podemos tener ese testimonio, hermanos, es mejor renunciar. ¿Sí? Es mejor renunciar, porque eso nos imposibilita para servirle al Señor. ¿Sí? Por eso Pablo, cuando le escribió a Timoteo, es irreprensible. Debemos de estar sin nada que afecte nuestro testimonio, porque no afecta nuestro testimonio, sino afecta el testimonio de Jesús. ¿Sí? Y eso que es cristiano. Y miren, habla de Cristo y Él no lo vive. Nuestros hechos hablan más que nuestras palabras. Y la predicación de un líder no está en lo que dice, sino en lo que hace. Versículo 6, el que fuere irreprensible,
Por eso he hablado de la irreprensibilidad en el hogar y los hijos en el contexto de la disolución y la rebeldía. ¿Sí? Tienen que ser cristianos. Y hay que entenderlo. Rápidamente, ya se me fue el tiempo. A ver, ayúdenme 2 personas. Vengan, hermanos, vengan. Sí, se los voy a ilustrar bien sencillo. Me voy a meter en problemas. Es el debut y despedida, hermano. ¿Sí? Pero bueno. ¿Sí? Vengan por Génesis 2:7, vayan rápido. ¿Sí? Esto es vital. Venga, hermana, venga. ¿Es su niña? No. ¿Cómo te llamas? Bueno, ya, vente. Lo adoptamos. Sí, a ver, miren rápido. Espero que después de esto ya no me hablen. Génesis 2:7, ¿sí? Sí, porque va a ser un conflicto. Entonces dice: Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Venga, hermano. Supongamos que el hermano Carlitos va a ser el polvo de la tierra. Él es la parte física del ser humano que nos mantiene en relación con el mundo a través de los sentidos y de los instintos, la vista, el tacto, etcétera, ¿sí? Y cuando este cuerpo estaba siendo modelado, en él sopló el Espíritu Santo, dice el mismo Génesis 2:7, ¿sí? Y sopló en su nariz aliento de vida. Ese término aliento es el término neuma, que representa al Espíritu Santo, y que no que representa, perdón, sino que es el Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo sopla en el cuerpo, le da vida. La consecuencia de la conjunción de estos elementos, dice Génesis 2:7, fue el hombre un ser viviente. El ser humano es un ser tripartita, tiene cuerpo, tiene alma y tiene espíritu. Su cuerpo nos mantiene en relación con el mundo, el alma nos mantiene en relación con los demás a través de las emociones, el intelecto y la voluntad, que es donde descansa la personalidad. Y el espíritu es el que nos mantiene en relación con Dios a través de la adoración, la intuición y la conciencia. A lo largo de la historia, Dios creó al ser humano para vivir en comunión con Él. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. El único propósito de Dios es vivir en comunión con el hombre. Todas las manifestaciones de Dios, a las que les llamamos dispensaciones, inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley, gracia, reino, etcétera, ¿sí? Tenían el único propósito de expresar la gracia de Dios para buscar la comunión del hombre. Cuando el hombre peca, eso hace que entonces el Espíritu de Dios lo abandonara. Por favor, hermana. No, la hermana, ¿sí? La hermana que representa al Espíritu de Dios, venga, ¿sí? Entonces, cuando el hombre desobedece, el Espíritu Santo lo abandona. Y el hombre queda siendo un ser natural, tiene cuerpo y tiene alma. Ya no tiene el Espíritu de Dios y por eso no tiene comunión con Dios. Y de este hombre natural, el apóstol Pablo dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. De este hombre natural es del que Pablo dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Sí? Y entendamos, un hombre natural es un hombre muerto espiritualmente. ¿Sí? Ahora, el mismo evento que se dio en el huerto del Edén se da 8 veces cada minuto en la actualidad. Vayan al Salmo 139:13. Salmo 139:13. 13. Sí, porque tú me hiciste en el vientre de mi madre, tú formaste mis entrañas. ¿Sí? Pero en el 16, sí, mi embrión, esa parte física de la que David dice es el cuerpo. Y ustedes saben que es la conjunción del espermatozoide con el óvulo. Cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, en ese momento se establece este que se denomina embrión o cigoto. Y cuando este embrión o cigoto se establece, lo que confiesa David es: vieron tus ojos. Esa parte física del hombre vio cuando Dios sopló de su espíritu y entonces el hombre viene a formarse. El ser humano nace cuando es fecundado o concebido, no antes. Pero a partir de ese momento el alma es eterna, no muere. Por eso nosotros no aceptamos el aborto, porque el alma no muere. ¿Me expliqué? ¿Sí? Entonces, 3 veces Jesús dijo: dejad a los niños, venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Cuando el ser humano nace salvo.
Por eso el ser humano es religioso. No importa si crece en una isla, sabe de Dios porque nació con Dios. Pero lo que sucedió en el huerto del Edén como consecuencia de la seducción de Satanás sobre la mujer, sucede en nuestros hijos cuando ustedes les dan el celular. Y la capacidad de un niño es tan impresionante que sabe captar todo lo que hay atrás de lo que está viendo, sea el celular, la pantalla, sea la tablet, lo que sea. Hace 30 años se hablaba del mensaje subliminal de Satanás a través de escribir la música al revés, etcétera. Hoy no se requiere eso. Hoy es abierto el mensaje de Satanás que está destruyendo las vidas. Y cuando los niños pueden ser 1 año, 2 años, tienen capacidad de diferenciar entre lo bueno y lo malo, entonces el Espíritu Santo los abandona y nuestros hijos crecen siendo naturales. Y es allí cuando el padre entonces tiene que entender, porque además el padre y la madre, ¿sí?, son responsables de formar el carácter de los hijos. Y la madre tiene esa capacidad, decimos intuición femenina, algunos llaman sexto sentido, pero a la madre no la engaña. Y les digo, varones, su esposa sabe si la están engañando, pero es sabia y prefiere no decirlo. Pero no la podemos engañar. Ella sabe, por ese sentido que Dios les dio, cómo vivimos. Y ese mismo sentido les hace saber a las mujeres cuando el niño ya necesita de Dios. Y allí es entonces cuando papá tiene que decirle a los hijos, a ver, hijo, ven, Jesús murió en la cruz del Calvario por ti. Porque la iglesia no salva. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es el órgano oficial que Dios estableció en la tierra para adorarle. Pero en el hogar es donde el ser humano se salva, por ejemplo, de los padres. ¿Sí? Entonces, gracias. ¿Sí? Ustedes tienen que saber si sus hijos ya perdieron la salvación o no la perdieron. Ustedes tienen que tener esa certeza de dónde está la comunión de sus hijos con Dios. Y cuando los hijos se pierden por negligencia de los padres y los padres entran a razón, es momento de decirle, Espíritu Santo, sálvalos. Es allí cuando entra la obra del Espíritu Santo y empieza a ejercer su influencia para que sus hijos puedan conocer al Señor. Me quedé 5 minutos, ya me pasé 5. Ya me pasé 5. Estoy viendo que me faltaban 5, no, pero ya recuerdo que me pasé 5. En el segundo punto, ¿sí?, el requisito es muy contundente. Dice el versículo 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. ¿Sí? Ay, Santiago otra vez dice, el amor al dinero. ¿Sí? El servicio debe de hacerse por llamado, no por interés. Y el servicio de líder se ejerce como un acto de gratitud a Dios, ¿sí?, porque eso es la adoración. La verdadera adoración es gratitud. Y todo lo que era el sistema de adoración ocultual del Antiguo Testamento, las fiestas, las ofrendas, los holocaustos, ¿sí?, David los resume. Vayan al Salmo 51. Conocen este hermoso salmo, yo creo que sí, es impresionante. Y aún el texto, ¿sí?, todo el sistema de culto del Antiguo Testamento, que es hermoso y que tiene como base central la gratitud, ¿sí? Dice el versículo 16, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El siervo de Dios, el líder, ejerce su servicio por gratitud, no por interés, no por fama.
Para poder lograr eso está el tercer punto, que lo voy a resumir rápido. Vayan a Deuteronomio 17. Y aquí me acordé de un pasaje central, léanlo en casa, ¿sí? El primer libro escrito fue el libro de Job, debió de haberlo escrito allá por entre el año 1504 y el año 1064. Moisés debió de haber nacido en el año 1584, según un dato, hablando de la dinastía que gobernó Egipto en su tiempo. Debió entonces de haber nacido en el año 1584 a.C. Esteban, cuando está muriendo, y Lucas lo resume en el capítulo 7, habla de 3 periodos en la vida de Moisés. Los primeros 40 años en el palacio, que fueron de 1584 a 1544, los segundos 40 años en el desierto con Jetro, que fueron de 1544 a 1404, y después los 40 años en el desierto, pero ahora con el pueblo, de 1504 a 1464. El libro de Job debió de haber sido escrito entre el año 1544 y 1504, y el primer tema del libro de Job es el libro de la familia, y en el versículo 5 habla del sacerdocio de Job, ¿sí? Ofrecía holocaustos conforme al nombre de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios. De esta manera hacía Job todos los días. Es el sacerdocio del pastor, es el sacerdocio del líder. Está bien, entonces, perdón, se me había olvidado ese texto, pero ahora se los doy. En el contexto del versículo 6, dije, vayan a Deuteronomio 17. El tercer punto, como requisito para el siervo de Dios, está el principio de la Sagrada Escritura, ¿sí? Que es vital. El líder tiene que ser sabio en su casa, sabio en su vida social, y esto se logra solo a través del conocimiento de la Sagrada Escritura. Dice el versículo 14, estoy en Deuteronomio 17, 14, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo de Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. En mis tiempos se decía los enemigos del ministerio, la fama, la feria y la fama, ¿verdad? Las 3 Fs del ministerio, ¿sí? La fama, la feria y las faldas. Y eso es lo que hace caer a cualquier líder, ¿sí? Y para evitar eso, entonces Dios dejó establecido este principio. Si notan, estamos hablando de las faldas cuando dice que no va a tomar muchas mujeres para sí. Estamos hablando de la feria cuando dice que ni plata ni oro. Y de la fama cuando habla de los caballos y del poder. Para poder contrarrestar la influencia del enemigo en estos elementos, dice el versículo 18, cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y la tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos sobre Israel. Regresan a Tito, por favor. Sí. Y en Tito también se establece este principio, y Pablo se lo dice tanto a Tito como a Timoteo. Muchas veces a Timoteo le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti y a los que te oyeren. Dice en el versículo 9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. En el versículo 7 y 8 está hablando de esas virtudes, de ellas son 5 negativas, que tiene que tener el líder para poder desarrollarse como ejemplo de Jesús, ¿sí? Si nosotros no tenemos el carácter, como he mencionado, para eso está el Espíritu Santo.
Entonces, de estas virtudes negativas, avaro, contencioso, van a ser las comunes de nuestro carácter. Y eso va a afectar a la iglesia. Y no se imaginan, los cristianos tenemos ese problema de que somos gente que se divide, y se divide por el carácter de los líderes. Aquí mando yo y se hace lo que yo diga, y entonces quienes no están de acuerdo se van. ¿Pero es por qué? Porque están de acuerdo a su propia carne, no a la presencia del Señor. ¿Dónde está el problema? Se han olvidado de su relación con la Escritura, de su enseñanza doctrinal, retenedor de la palabra fiel. Tenemos que ser buen ejemplo en nuestra casa, buen ejemplo con los que nos rodean, y para lograrlo tenemos que aprender a leer la Sagrada Escritura permanentemente. No es muy grande, no le tengan miedo. Solo son 1189 capítulos que si leen ustedes 3 capítulos diarios, lo van a leer en 4 meses. Pueden leerla de una manera muy, muy fácil, sin problema. Sí. Pero no les aconsejo un capítulo diario porque, ¿sí? No les aconsejo un versículo diario porque son 31,183 versículos y tardarían 84 años en leerla, ¿sí? Pero sí les aconsejo 10 capítulos diarios que los llevaría a leer la Biblia en 4 meses. Si la leen 3, perdón, me equivoqué en el dato, si leen 3 capítulos diarios la leerían en un año. Pero es necesario que la lean. Y si hay en algún momento de la historia que se requiere esto, es ahora, cuando somos atacados por el diablo desde nuestra propia mano, porque todos ustedes traen un teléfono que consultan más que a la propia Biblia, sin darse cuenta hoy que es instrumento de Satanás. Vayan al capítulo 2 de Efesios, rápido. Efesios en capítulo 2, y esto es serio, nada más que no lo toman en cuenta ustedes. Efesios 2, el celular, sí, por supuesto, como todo, Dios fue el que le dio la ciencia a los entendidos y viene como consecuencia de la gracia de Dios, pero es para estar en comunión con Él, sí, y con nuestra familia. El teléfono se hizo para vivir en comunión con nosotros, ¿sí? Ayer visité un hogar y me desesperó. El hijo y el esposo no dejaban de estar con su teléfono y la esposa allí platicando con nosotros, y el esposo se echaba unas sonrisitas. Dije, ¿con quién estará hablando? ¿Sí? ¿A quién le estará escribiendo? No, mi pensamiento voló y casi estuve a punto de decirle, a ver, enséñamelo, pero dije, no, porque lo voy a expulsar, mejor que se quede con sus circunstancias. ¿Sí? Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Sí? La potestad del aire, y Satanás es conocido como el príncipe de la potestad del aire, que es donde se mueven las comunicaciones. La quinta generación, la famosa, ¿sí?, onda 5G, que es donde se transmite todo internet y que es potestad de Satanás. ¿Sí? Y hoy consultamos más, he dicho, lo que dice internet que lo que enseña la Biblia. No, varones ni hermanas, son líderes, tienen que conocer la Biblia forzosamente y tienen que saber lo que creen. Y no estar abriendo allí cualquier cosa para decir, ay, el predicador dijo. No. ¿Sí? Cuando fui director, las abogadas eran dos mujeres grandes, muy fieles, pero yo empecé bueno, más bien el pastor me dijo, pastor, la hermana María Elena y ya no vienen al culto. Eran las representantes legales, así que yo le dije, hermana, ¿y dónde están yendo al culto? Ay, pastor, yo me reúno en Enlace y allí entrego mis diezmos. Ay, Dios santo. No salían de su casa, veían la televisión. Terminaron divorciándose las dos de sus respectivos esposos. ¿Por qué? Porque no se alimentaron. ¿Sí? Líder, tienes mucho que hacer en tu hogar, en tu persona y con Dios en la Biblia. Esos son los requisitos. Oremos. Padre amado, en esta tarde te doy gracias por este tiempo y ponemos en tus manos nuestras vidas, sabiendo, Señor, que ser un líder es una bendición.